Ahora lo que vamos a ver son las características de las células de la respuesta inmune innato. Primeramente, ¿cuáles son los tipos de células que encontramos en la sangre? Tenemos 6 tipos de células: los leucocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. Obviamente, en la sangre deben de existir cierta cantidad de células. Por ejemplo, de leucocitos, en promedio existen 7,400 leucocitos en promedio. Neutrófilos, 4,400. Eosinófilos, tiene que haber 200. Basófilos, 40. Linfocitos, 2,500. Y monocitos, tiene que haber 300 en promedio. Cada una de estas células, los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, obviamente son generados por un proceso. Este proceso se le llama hematopoiesis. Y para esto, la hematopoiesis, el término poiesis significa creación o síntesis o nacimiento. Y hemato significa sangre. Entonces, es el nacimiento o la generación de las células de la sangre. Y para esto, estas células de la sangre están generadas a partir de una célula, digamos, una célula madre llamada hemocitoblasto. A partir del hemocitoblasto se generan 5 tipos de células, que son los proeritroblastos, los mieloblastos, los linfoblastos, los monoblastos y los megacarioblastos. A partir del proeritroblasto se genera una célula que se llama eritroblasto policromático, y a partir de esta célula se generan los eritrocitos, que son las células rojas. Y a partir del mieloblasto se va a generar un tipo de célula que se llama progranulocito. Y a partir de este progranulocito se van a sintetizar 3 células que se llaman granulocitos, que se llaman basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Repito, los granulocitos se llaman basófilos, eosinófilos y neutrófilos. ¿Por qué se llaman granulocitos? Porque tienen en su interior gránulos, es decir, tienen vesículas que contienen grandes cantidades de enzimas, que van a ser las que se liberen y las que nos van a defender de bacterias, patógenos o virus. Luego tenemos el linfoblasto, que a partir del linfoblasto se genera el linfocito, y el monoblasto, que se genera monocito, y tanto el linfocito como el monocito se les llama agranulocito. Y el término A significa sin gránulos, es decir, el linfocito y el monocito no contienen gránulos, pero los agranulocitos como el monocito, el linfocito, y los granulocitos como el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo van a formar parte ¿de qué? De los leucocitos. Y a partir del hemocitoblasto se genera lo que conocemos como megacardioblasto. Y del megacardioblasto se genera un megacariocito que va a dar lugar ¿a qué? A un trombocito. Y el trombocito son las plaquetas, las que se van a encargar de llevar a cabo el proceso de coagulación. ¿Cuáles son los tipos de leucocitos? Ya vimos que existen los granulocitos, que son los neutrófilos, que van a abarcar del 60 al 70%, los eosinófilos del 4%, y los basófilos tienen que ser menos del 1%. Y los agranulocitos, es decir, aquellos que no tienen gránulos, son los linfocitos, que son de 20 a 25%, y los monocitos, que son del 3 al 8%. Empezamos con los neutrófilos. Los neutrófilos van a constituir la mayor parte de la población de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón. Van a ser del 60 a 70%. Estos neutrófilos van a ser células grandes, es decir, van a medir entre 9 a 12 micrómetros. El núcleo, como ya vimos, va a estar en forma multilobular. Van a tener aproximadamente entre 3 y 4 lóbulos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4. Y la función de los neutrófilos va a ser fagocitar y destruir las bacterias mediante el contenido de sus diversos gránulos. Que los neutrófilos van a ser fagocitos
y se van a encargar de destruir bacterias mediante el contenido de sus gránulos o vesículas. ¿Qué es lo que contienen los gránulos de los neutrófilos? Pues para empezar, existen tres tipos de gránulos. Los gránulos específicos, que van a contener varias enzimas, ¿sí?, que van a ayudar al neutrófilo a llevar a cabo sus funciones antimicrobianas. Los gránulos azurófilos, que van a ser lisosomas, que van a contener enzimas como las hidrolasas, las mieloperoxidasa, la lisosima, la catepsina G, elastasa, colagenasa, entre otras. También van a existir gránulos terciarios que van a tener gelatinasa, catepsina y también algunas glucoproteínas. Y, por ejemplo, los eosinófilos, vimos los neutrófilos, los eosinófilos van a constituir menos del 4% de la población total de glóbulos blancos. En la membrana de estas células van a contener inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y algunas proteínas del complemento. También el diámetro van a ser de 10 a 14 micras de diámetro. Y como podemos ver, el núcleo va a ser en forma de ¿qué? En forma de lentes. Cuando vean que tienen forma de lentes, es un eosinófilo. También se le va a llamar como bilobulado. ¿Ok? También estos eosinófilos se van a encargar de producir interleucina 5, ¿sí? Que va a inducir la síntesis de otras citocinas. ¿Cuáles son los gránulos de los eosinófilos? Pues bueno, va a tener dos tipos de gránulos específicos y azurófilos. En este caso, los gránulos específicos van a tener una proteína eosinofílica catiónica y una neurotoxina derivada del eosinófilo. Estas dos enzimas, van a ser eficaces para combatir parásitos, ¿sí? Mientras que los gránulos azurófilos van a contener lisosomas, que van a contener enzimas hidrolíticas, que van a participar en la eliminación de algunos gusanos parasitarios y también como la degradación de algunos complejos de antígeno-anticuerpo. ¿Cuáles son las funciones de los eosinófilos? Pues obviamente esos eosinófilos se van a encargar de destruir parásitos y lo van a destruir mediante la formación de poros en la pared de los parásitos, lo cual va a permitir el acceso de algunos componentes a la parte interna del parásito, lo cual va a generarle un daño y por lo tanto se va a morir. También nos va a ayudar a eliminar, por ejemplo, complejos antígeno-anticuerpo. Y de nuevo, aquí vemos a los eosinófilos con su núcleo en forma de lentes. Es como si fuera una célula con lentes, ¿sí se dan cuenta? Y luego tenemos a los basófilos. Los basófilos van a constituir menos del 1% de la población total de leucocitos. Estos basófilos van a ser células redondas, van a tener un tamaño de 8 a 10 micras y el núcleo va a ser en forma de S, que suele estar oculto entre grandes cantidades de gránulos. También en su membrana van a contener grandes cantidades de inmunoglobulina E. Y estos gránulos de los basófilos, como podemos ver aquí, van a contener, por ejemplo, heparina, histamina, factores quimiotácticos de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos, proteasas, ¿sí? Peroxidasas, entre otras enzimas que le van a permitir participar ¿en dónde? En la respuesta inmunológica. ¿Cuáles van a ser las funciones del basófilo? Debido a que en la superficie tienen receptores IgE, este tipo de células va a liberar el contenido de esos gránulos, es decir, va a reconocer a los patógenos mediante la IgE y posteriormente va a liberar estos gránulos y esos gránulos contienen enzimas ácidas que lo que van a hacer es degradar a las bacterias. También estos basófilos van a liberar histamina, lo cual va a generar que los vasos sanguíneos se hagan mucho más grandes y esto va a permitir que la cantidad de bacterias vaya pasando a través de ese vaso sanguíneo. Y obviamente, ¿para qué? Para llegar al sitio donde se esté llevando la infección. Es decir, este basófilo va a inducir una señal de auxilio a las demás células de la sangre. Y luego tenemos los monocitos, que van a ser las células más grandes en la sangre circulante, ¿sí? Van a tener un diámetro de 12 a 15 micrómetros y van a constituir del 3 al 8% de la población de leucocitos. Estos, el núcleo va a ser grande y en forma de ¿qué? De riñón o hendidura. Si nos damos cuenta, el citoplasma va a ser azuloso, gris azuloso,
y además también van a contener grandes cantidades de ¿qué? De enzimas. Y además, una de las funciones de los monocitos es el de fagocitar, es decir, van a funcionar como macrófagos. Estos obviamente van a fagocitar y van a destruir células muertas, ¿sí? También van a destruir algunas bacterias, células dañadas, entre otras más. También estos macrófagos o monocitos se van a encargar de producir citocinas que van a activar la reacción inflamatoria, la proliferación de algunas células e incluso la maduración de las mismas células. También estos macrófagos van a tener la capacidad de que de presentar algunos antígenos a las células T. Es decir, los macrófagos van a hacer esa unión entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Porque, como vamos a ver más adelante, los macrófagos tienen que presentar el antígeno hacia las células específicas como son las células T. Y esas células T son las que se encarguen de amplificar la respuesta inmune.